Qué bueno que hoy estamos deseando escudriñar la Escritura juntos, ¿verdad? Como iglesia. Hebreos 11, la semana pasada mi esposa tuvo la bendición de ayudarme, ¿verdad? Y de iniciar estos últimos versos acerca de, pues precisamente de la lista de héroes, ¿verdad? De la fe que nos compartió el escritor de Hebreos. Y vamos ahí a los versos 32 a 35, ¿verdad? En su página 127. ¿Cuánto más les tengo que decir? Ya va cerrando él, ¿verdad? El capítulo 11. Ya acuérdense que nos empezó a hablar desde Adán, ¿verdad? Abel, Enoc, Noé, José, Moisés, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y siempre dando el nombre, el evento y cómo es que la fe les ayudó a atravesar esto. Y entonces puede continuar, hermanos, a través de tantos y tantos personajes, pero entonces dice esta pregunta: ¿cuánto más les tengo que decir? Pues mucho, ¿verdad? Se necesitaría demasiado tiempo para contestarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Entonces la semana pasada vieron esta introducción, hermanos. Hay una lista larga, él nada más empieza a mencionar ya a algunos para recordar y continuar con este sentir, ¿verdad? En que la fe, en los que Dios ha escogido, en la fe, en los que Dios, ¿verdad?, ha puesto esa fe salvadora, hermanos, esa fe que viene de lo alto. No ellos, sino el Señor es capaz de hacer todas las cosas. Pero la confianza de ellos fue depositada, ¿verdad?, en esa fe que el Señor les dio. Y entonces mencionaron la semana pasada a Gedeón, a Barak, a Sansón. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Y creo que se quedaron con Jefté, ¿verdad? Tal vez Jefté es el menos conocido de esta lista que él dice, ¿verdad? De Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Yo creo que Jefté es el que, si yo le pregunto quién era Jefté, yo creo que nomás, pues un israelita, ¿verdad? Pero de ahí en más yo creo que no sabemos mucho. Si vamos a la historia de Jefté, creo que está en Jueces capítulo 11, verso 29 adelante, no vamos a leerlo ahorita, pero Jefté fue un juez de Israel, ¿verdad? El cual, con tal de ganarse el favor de Dios, hace una promesa muy loca, ¿verdad? Hace una promesa a la ligera. Él iba a ir a la batalla. Bueno, él era hijo de un israelita y una prostituta, entonces pues era hostigado por sus hermanos, no era bien querido. Jefté lo que hace es que se va y se junta con una bandada de bandidos, vaya la redundancia. Con el tiempo esa banda se hizo poderosa y los israelitas le dicen: Jefté, pues protégenos de los enemigos. Jefté dice: bueno, está bien. Y Jefté, con tal, hermanos, de querer ser alguien importante, hace una petición a Dios. Le dice: Dios, si tú me das la victoria en la batalla, yo te prometo sacrificar a la primera persona que me reciba en mi casa. Jefté va a la batalla, gana la batalla. Cuando viene regresando a su casa, la primera que sale de su casa con panderos y danza a recibir a su padre es su hija. Entonces Jefté dice que rompe su vestidura, ¿verdad? Y dice: ¿cómo es posible, verdad, que mi hija sea la que haya salido? Yo le prometí a Dios que iba a sacrificar a alguien. Entonces dice que la hija le pide, ¿verdad?, 2 meses para ir a llorar su virginidad, no era casada, ir, ¿verdad?, y llorar que no iba a poder vivir y tener descendencia, porque acuérdense que lo más importante, hermanos, en el pueblo de Israel, como una mujer, era tener hijos, descendencia, porque la promesa de Dios a Abraham fue, ¿verdad?, que ibas a tener mucha descendencia. Ella sale esos 2 meses, su padre le da permiso y luego al final, ¿verdad?, dice que la sacrifica. La pregunta es, muchos utilizan esa historia para decir: ya ves,
el Dios de Israel, el Dios que ustedes dicen que es amor y que es vida y salvación, ya ves, él aceptó ese sacrificio de Jefté. Dios no se lo pidió, hermanos. Y porque Jefté la haya sacrificado no quiere decir que Dios haya aceptado su sacrificio. El Señor no sacrifica humanos. La única vez que vemos una referencia así es cuando Dios le pide a Abraham para probar su fe que sacrifique a Isaac, pero él mismo Dios lo detiene, ¿sí? Pero aquí, hermanos, no fue iniciativa de Dios que Jefté le ofreciera a su hija, ni tampoco vamos conociendo a nuestro Señor y a su carácter y quién es Él tampoco recibió ese sacrificio. Pero yo creo que lo usó como una lección muy grande del Señor para que nadie más en Israel se le volviera a ocurrir, ¿verdad?, la promesa que Jefté hizo. Pero aún así, hermanos, Jefté, siendo imprudente, hermanos, y sacrificando a su hija, el Espíritu Santo, cuando vino sobre Jefté como juez, le permitió aún así, ¿verdad?, obtener la batalla, obtener la victoria en la batalla. Esto nos enseña que aún equivocándonos, hermanos, aún teniendo errores, no desviándonos de Dios, pero teniendo errores, porque somos humanos, aún así Dios obra en nosotros, si tenemos fe, si nos arrepentimos, si reconocemos que Él es el único Dios y quien Él puede, ¿verdad? Les compartía yo allá a los varones, les digo, tenemos un Dios de oportunidades. Gloria a Dios por ello, hermano. Porque si no, nadie estuviéramos aquí seguros de la salvación que en Cristo Jesús nos ha sido dada. Pero gracias a su misericordia y a sus mucha paciencia que el Señor tiene, es que podemos, ¿verdad?, tener esa comunión con Él por medio de la fe. Otro personaje que menciona aquí en la lista, ¿verdad?, el escritor de Hebreos es David. Yo creo que David, hermanos, pues prácticamente, ¿verdad?, conocemos que es un gran rey de Israel. Para mí el más grande. Muchos dicen que Salomón. Creo que Salomón fue el más rico, pero para mí el rey más grande yo creo que fue David. A causa de la confianza en Dios, David pudo conquistar sus enemigos, hermanos. Prácticamente David se la vivió peleando desde que mató a Goliat. Bueno, desde antes con el oso y el león, ¿se acuerdan? Cuando era pastor. David era un guerrero desde joven y se murió casi siendo guerrero. Hay una historia, ¿verdad?, donde David, ya viejo, está peleando con otro gigante aparte de Goliat. Aparte de Goliat derribó otros 5 gigantes, él y sus hombres. Y ese gigante casi lo mata, hermanos. Dice que se cansó David ya en la batalla, ya estaba medio viejón. Entonces vemos que David conquistó, hermanos, a todos sus enemigos. Nadie le pudo hacer frente a David, hermanos. El Señor estaba con él. Y así David, hermanos, fortaleció al pueblo de Israel. Y prácticamente David cumple la petición que le había hecho Dios a Israel, que se extendieran y llenaran toda la tierra prometida. Pues Josué y las tribus sí conquistaron gran parte de Israel, pero no todo. Pero David, hermanos, como rey, lo hizo, ¿verdad? Entonces, por fe David, hermanos, conquistó, ¿verdad?, los reinos. Ahora también nos menciona Samuel. Samuel, hermanos, fue un profeta que también fue llamado vidente. O sea, alguien por medio del que tú ibas y le preguntabas algo y el Espíritu del Señor, no Samuel. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Saúl fue enviado por su papá a buscar unas burras antes de que fuera rey Saúl, ¿verdad? Las buscaron, no las encontraron. Entonces el siervo de Saúl le dice: hey, hay un vidente, le dice. O sea, hay un hombre como que puede conocer las cosas ocultas. Vamos, démosle algo y que nos diga él qué pasó con las burras de tu padre, ¿verdad? Entonces, no es que él, hermanos, tirara las cartas o leyera el café, ¿verdad? No es esa clase de vidente que nosotros ahorita, como que un vidente es aquel que te lee la mano y te ve tu suerte. No. Estamos hablando de alguien que por medio del Espíritu de Dios podía predecir o saber cosas que los demás, ¿verdad?, no lo sabían. Entonces Samuel, hermanos, casi es uno de los grandes profetas, podemos decirlo así, y de hecho es el último de los jueces y el último de los profetas grandes de Israel. Claro que el apóstol Juan, hermanos, Juan el Bautista,
es conocido como el más grande entre los profetas, según el Señor Jesús, por lo que predicó y por quien fue, ¿verdad? Su ministerio. Pero hablando de milagros portentosos, pues Samuel, Elías, Moisés, pues fueron grandes profetas de Israel, ¿verdad? Y Samuel fue uno de ellos. La gente, hermanos, le buscaba porque sabía que el favor de Dios estaba con él. Recuerden que desde los 8 años, ¿se acuerdan la historia de Samuel? Que su madre Ana no podía tener hijos, ¿verdad? Va y ora en el tabernáculo, ahí está Elí, el sacerdote, le dice que sea concedida, ¿verdad?, su petición, y ella promete que si Dios le da un hijo, ella lo va a dar en servicio al Señor, ¿verdad? Entonces Samuel desde pequeño estaba al servicio de Dios y fue un gran profeta, hermanos, de Israel. De ahí en adelante, hermanos, si vamos otra vez a Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 11, versos 32 en adelante. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesita mucho tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. De aquí en adelante, hermanos, el escritor ya no pronuncia un comentario acerca de las vidas de los héroes, o sea, ya no los nombra, ya no escribe nombres, ya empieza a ser más general. En lugar de decir nombres, ahora empieza a decir eventos o cosas que por la fe ocurrieron. Fíjense, por ejemplo, dice: por la fe estas personas conquistaron reinos, verso 33, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había, ¿qué?, prometido. Fíjense qué hermoso, hermanos. Por fe se conquistan los reinos. No es con fuerza, es con fe. Con fe, hermanos, se vive con justicia. Y por fe se recibe lo que Dios nos ha prometido. El escritor da detalles, hermanos, de estas cosas, pero lo que es en común, lo que domina en común acerca de esto, es que él dice por medio de la fe. O sea, por medio de la fe David, por medio de la fe Abraham, por medio de la fe Samuel, por medio de la fe, aunque hicieron diferentes cosas, hermanos, fue por medio de la fe que lo hicieron. Unos conquistaron reinos por fe, otros gobernaron con justicia por fe, otros, ¿verdad?, recibieron lo prometido por fe, como Abraham. Y aquí entonces el común denominador, hermanos, el ingrediente principal, ¿verdad?, de todo lo que en el capítulo 11 el escritor quiere resaltar, es esta frase, ¿verdad? Mediante la fe. Eso es lo que él quiere grabar en el corazón, ¿verdad?, de los hebreos. No es mediante la genealogía, o sea, no es porque nada más son hijos de Abraham, no es nada más porque son judíos, no es nada más porque son de la tribu de Judá, no es eso. Es mediante la fe. Mediante la fe es que dice, por fe, mediante la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que les había sido prometido. Precisamente, hermanos, es lo que él ha estado recalcando todo el capítulo 11 de esta carta, el escritor, y para mostrarnos que por medio de la fe y el poder de Dios todo es ¿qué? Posible. Todo es posible. Y luego entonces él está haciendo preguntas y quiere que los que leen la carta piensen, a ver, ¿quiénes conquistaron reinos? Por la fe. Y entonces aquí, hermanos, empieza la lista. Bueno, Josué. Abraham no conquistó reinos, hermanos. José sirvió en el reino de Egipto, pero no lo conquistó. Moisés, hermanos, sacó a Israel de Egipto, pero no conquistó reinos. Entonces, cuando el escritor dice, por fe estos conquistaron reinos, entonces dice él, a ver, ¿quiénes conquistaron reinos? ¿Verdad? Pues Josué. El pueblo conocía muy bien su historia, hermanos. Josué, que por cierto lo hizo, hermanos, cuando tomó posesión de la tierra prometida. Acuérdense que para empezar derribó el Señor por medio de la fe las murallas ¿de cuál ciudad? De Jericó. Conquistó, ¿verdad? Empezó a conquistar Josué y el pueblo de Israel, hermanos, ciudad tras ciudad, reino, ¿verdad?, tras reino, por fe. Acuérdense que ellos no tuvieron que hacer nada para que los muros, ¿qué? Nada más creyeron. El Señor les decía, den una vuelta diaria,
Por 7 días van a dar una vuelta. El séptimo día van a dar 7 vueltas y van a gritar por Jehová, ¿verdad? Y por Josué, y los muros van a caer. De veras. ¿Cómo? Sí. Y entonces aquí es recordar al pueblo de Israel. Es cierto, Josué, hermanos, conquistó reinos. Es más, las murallas de Jericó no les aventaron ni una piedra. Por fe se cayeron. Esto es lo que quiere el escritor, hermanos, que los oyentes, los que están leyendo la carta, trajeran, ¿verdad?, a su memoria. Después, hermanos, también nos dice que David conquistó las naciones que rodeaban a Israel, extendió de esa manera las fronteras de la tierra prometida, llegando así, hermanos, al cumplimiento del sagrado juramento de Dios. Dios había jurado a Abraham darle toda la tierra que sus plantas pisaran. Entonces aquí, hermanos, David conquistó todos esos reinos que le faltó aún a Josué, hermanos, conquistar. Dios había jurado que le daría la tierra a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob. Dios le había prometido a Moisés que esa tierra se extendería desde el Líbano, hermanos, que es el norte donde están los montes, ¿verdad? Dice hasta el Negev, hasta el desierto, en lo más sur, hermanos. Y desde el río Éufrates, acá donde está Babilonia, hasta el gran mar, el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y va a ser todo eso el reino de Israel, ¿verdad? La promesa a Abraham, hermanos. Y David cumplió esa promesa. Esos son los que conquistaron reinos. Pero luego dice que por fe unos gobernaron con justicia. ¿Quiénes gobernaron con justicia, hermanos? Pues los jueces de Israel. Por eso son llamados, ¿qué? Jueces. No eran profetas, no eran reyes. Dios los llamó jueces. ¿Por qué? Porque ayudaban a Israel, hermanos. Dios levantaba a un juez. Dios ponía su espíritu, su fuerza, su sabiduría en un juez para que el juez liberara a Israel de la esclavitud y de los ataques de los enemigos, y vivían en paz el tiempo que el juez vivía. Y ese tiempo, ¿verdad? Pues Israel vivía por medio de la justicia. Especialmente Samuel, hermanos. Samuel, como les digo, desde niño se dedicó a servir al Señor. Entonces, el tiempo que duró Samuel, hermanos, que fueron bastantitos años, Samuel gobernó con justicia. Él nunca se quebrantó. Sus hijos sí. Dice que sus hijos no siguieron sus caminos. Pero Samuel gobernó ¿con quién? Con justicia. El pueblo de Israel declaró que Samuel, hermanos, no había engañado ni oprimido a nadie. O sea, el mismo pueblo dijo: Samuel, tú eres ¿qué? Un hombre de Dios. Tú eres justo. Y aquí va el reclamo, fíjense, por eso Israel pide un rey. Porque ven que ya está viejo Samuel y le dicen: oye Samuel, a la verdad tú nos has servido ¿qué? Íntegro, justo, pero ya te vas a morir, Samuel, y tus hijos no siguen tus caminos. Danos un ¿qué? Un rey que nos gobierne. Fíjese, por culpa de que los hijos de Samuel, hermanos, no gobernaran con justicia, es que Israel pide rey. Pero Samuel es un testigo, un testimonio de que por la fe, hermanos, él, ¿verdad? Juzgó con justicia, hermanos. Hay reyes de Israel y de Judá que también David gobernó con justicia. Unos cuantos, poquitos, hermanos, gobernaron con justicia. Casi la mayor parte de los reyes también de Israel y de Judá fueron malos. Pero entre algunos de ellos, ¿verdad? Hubo quienes gobernaron con justicia. David fue uno de ellos. Salomón, hermanos, también fue uno de ellos cuando recibió la sabiduría de Dios antes que desviara su corazón, ¿verdad? Las mujeres hacia los dioses paganos. Hay otro rey, Josafat, rey de Judá, que él también, ¿verdad?, designó jueces en la tierra y les dijo esto. Fíjense, cuando el rey le ordenó jueces para que le ayudaran a gobernar, les dice esto: consideren cuidadosamente lo que hacen, porque no están juzgando ante el hombre, sino ante Dios, quien estará con ustedes en toda ocasión que ustedes den un veredicto. Ahora dejen que el temor del Señor esté sobre ustedes. Juzguen cuidadosamente, ya que no hay injusticia, hermanos, parcialidad o cohecho en el Señor nuestro Dios. O sea, el rey Josafat le designó jueces y les dijo: hey, acuérdense que Dios es al que ustedes sirven y están juzgando a su pueblo. Y nuestro Dios es un Dios justo, santo y puro. Y Él, ¿verdad?, espera de ustedes temor y justicia. No se les ocurra coludirse, comprarse, ¿verdad?, dejarse comprar. Nuestro Dios es un Dios justo. Ahora hay otra pregunta. Dice él: por fe conquistaron reinos,
por fe gobernaron con justicia, hermanos, y luego dice, por fe obtuvieron lo que Dios les prometió. Hermanos, debido a que la palabra promesa está en plural, o sea, no dicen lo que Dios le prometió, sino lo que Dios les prometió. Está hablando de varios, ¿verdad? Aquí el escritor de Hebreos, hay muchas promesas, hermanos, numerosas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Y el escritor, hermanos, ya había hablado de Abraham, quien después de esperar a su hijo de la promesa recibió a Isaac. Al fin de su vida, hermanos, también Josué dio a los ancianos y líderes, jueces y oficiales de Israel este verso. Les dijo, ustedes saben con todo su corazón y alma que ni una de las buenas promesas que el Señor nuestro Dios ha hecho nos ha fallado. Cada promesa se ha cumplido, ni una ha fallado. Josué les recordó al pueblo, hermanos, que tenían un Dios que no falla en dar lo que prometió. Pero por fe se reciben esas promesas. La salvación, hermanos, es igual. El Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere en mí, el que cree que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías que ha venido al mundo, el que toma su cruz, se niega a sí mismo cada día y me sigue, ¿verdad? Ese será salvo. ¿Cómo puedes recibir esa promesa, hermanos? ¿Cómo te puedes asegurar de ella? Nada más por medio de la fe, viviendo confiadamente en que aunque tú y yo somos inmerecedores, injustos, pecadores, infieles, ¿cómo me aseguro yo que Jesús va a cumplir su promesa que si yo creo en Él? Pues precisamente, hermanos, es por fe que se recibe la salvación. Es por fe que nosotros dejamos atrás nuestra vida y dejamos de hacer lo que pensábamos que está bien, y por fe dejamos de inclusive a veces familia, a veces trabajo, a veces inclusive, hermanos, una herencia por fe, porque creo que realmente el Señor Jesús me puede salvar por lo que Él ya hizo en la cruz. ¿Y cómo se recibe esa salvación? Por medio de la fe. No hay manera, hermanos, de decir, es que el que sigue a Jesús 10 años fielmente y deja todo, ese tiene asegurada, ¿verdad? La fe. Perdón, la salvación. No, es el que creyera, hermanos. Y luego dice el Señor Jesús, el que fuere fiel hasta la muerte. No está diciendo el que fuere perfecto hasta la muerte. No confunda, porque luego muchas veces nuestro corazón, nuestra mente se entristece porque dice uno, no, yo no puedo ser perfecto hasta la muerte. No, dice el que sea fiel, hermanos, hasta la muerte. Enoc. Ese quedó desde los primeros. Era creo que es el abuelo, bisabuelo de Noé. Sí. No es de Caín. Viene la descendencia de Set, que Set viene siendo el hijo que Dios le retribuye a Adán cuando Caín mató a Abel. Por eso Set inclusive creo es el hijo de la retribución. Pero entonces aquí tenemos que entender, ¿verdad, hermanos? Que el Señor busca corazones dispuestos y corazones que estén realmente, como dice, con un corazón sincero. Dios no busca corazones puros porque no los hay. Dios no busca corazones perfectos porque no los hay. Él nos perfecciona, Él nos purifica. Dios busca corazones que le crean, que realmente estén dispuestos a dar todo por Él. Por eso dice que el que le busca de todo corazón, ¿verdad? Dice que el Señor lo recibe. Y aquí es donde la fe, hermanos, y es lo que recalca una y otra vez el escritor de Hebreos, todo esto lo hicieron no porque eran buenos hombres, no porque eran hombres sabios, no porque eran hombres nada más que eran judíos, entonces ya lo podían hacer. No, es porque tuvieron fe en lo que Dios les prometió, porque creyeron lo que Dios, ¿verdad?, les dijo. Tú puedes ver a un Gedeón cuando ya ves, ya te dije que Jefté lo que la regó. Tú puedes ver un Gedeón, hermanos, muy miedoso y muy inseguro, que Dios ya le había hablado, ¿verdad? Y le da la descripción, hey, tú vas a ir, vas a ganar la batalla. Ay, Señor, pues espérate, es que déjame aseguro, mira, dejo este tapetito aquí, ¿verdad? Y si tú me hablaste, pues mira que el tapete esté mojado y que lo de afuera, no. Sale, Diosito.
Ándale. Pasa eso y bueno, mira, ya sé, Diosito, que ya me hablaste una vez y luego que ya hiciste lo que te pedí, pero ¿me podrías asegurar, por favor, que mira, ahora que no se moje el tapete, pero que sí se moje todo lo de afuera? Y para estar bien seguro que sí eres tú. Casi no se parece a nosotros, ¿verdad? Uno dice ahí, oye, pues ¿dónde está la fe de Gedeón? ¿Verdad? Hermanos, yo he aprendido, y la historia bíblica te lo muestra. Cuando Dios escoge a alguien para hacer algo, esa persona lo va a hacer. No porque Dios lo va a obligar. Dios va a poner la fe en esa persona. Jonás, hermanos, Jonás creía en Dios, era un profeta de Dios. Cuando Dios le habla y le es muy claro, hey, Jonás, vete a Nínive. O sea, aquí nomás rapidito así, ¿verdad? Imagínense, aquí está el mar Mediterráneo, ¿verdad? Acá está Egipto. Aquí está Judá. Este es el mar Mediterráneo. Por acá quedaba Nínive, hermanos, con los asirios, ¿verdad? Bien adentro acá en el río Éufrates, por acá. Dice que Jonás tomó, hermanos, de Jope, tomó un barco para irse ¿hacia dónde? Hacia el lado totalmente ¿qué? Contrario, hermanos. Dice que el Señor había preparado con antemano. Dios no se saca nada de las mangas, hermanos. O sea, a veces queremos que Dios le hace y ¡pum! Aparece algo. No es así. Dios no es un Dios, Dios no es un mago. Dios es un Dios sabio. No improvisa. El Señor, lea bien ahí, dice que Dios había preparado especialmente un pez para Jonás. Quiere decir que ese pez nació de este tamañito, hermanos. Y fue con los años, ¿fue qué? Creciendo. Es que no era una ballena, era un pez especial. Las ballenas no pueden tragarse un hombre. Era un pez especial. Algo tenía ese pez de malformación o algo en la garganta, que Dios lo preparó hasta que, no sé, hermanos, cuánto tuvo que pasar, 20, 30 años para que ese pez creciera. Y que precisamente, hermanos, donde iba el barquito, ¿verdad? Precisamente que donde aventaron a Jonás, precisamente que ese pez iba a estar ¿dónde? Ahí. Habiendo todo un mundo lleno de mar, hermanos, y el Señor preparó, hizo que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en ese pez. Hay dos maneras de interpretar. Yo creo, hermanos, que Jonás murió en ese pez, porque es imposible respirar adentro del estómago de un pez. Tú siempre ves las caricaturas de Jonás y parece una cueva, ¿verdad? Así el pecesote, y que Jonás está ahí en la lengua y está todo, además hasta hace fogatas. Hermanos, es el estómago ¿de quién? De un pez, está adentro de un pez apretado. Y el pez anda nadando bajo el agua. Volvemos a lo mismo, es lo que les digo. Dios no es un mago. Dios no hace nada más las cosas por hacerlas. Hay un propósito y una forma. Cuando uno lee la oración de Jonás, empiezas a ver que Jonás, hermanos, experimentó o la muerte o el coma. Porque dice que de lo más profundo de la tierra, dice, la muerte me envolvió, dice, y tú me rescataste. Al tercer día, hermanos, lo vomita. ¿Y Dios obliga a Jonás a ir a Nínive? Dice que Jonás va y lo hace. De su voluntad lo hace. No es que Dios lo obligó. Jonás se pudo volver otra vez subido a un ¿qué? A otro barco e irse, pero ya dijo no, se regresó. Gedeón fue lo mismo, hermanos. ¿Se acuerdan Moisés cuando Dios le habla? Que le dice a Moisés, es que ¿qué me van a decir? Es que yo no sé hablar. Es que Dios no te conoce. Es que Señor no quiere oír. Vas a ir, Moisés. Y aquí, hermanos, tenemos que entender que cuando Dios pone la fe en aquellos que Él ha escogido, es cuando las cosas suceden. No porque las personas lo quieren, sino porque Dios ha puesto, hermanos, su fe en nosotros. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
ya no vivo yo, ya no es su fe, hermanos, del apóstol Pablo en el Señor. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo mediante, fíjate, ¿lo vivo qué? Y no dice en el Hijo, lee bien, no dice por medio de la fe en el Hijo. Dice, lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. La fe de Jesús le fue dada a él, hermanos, como te es dada a ti. No es una fe humana, hermanos, lo que nos salva, es una fe dada por Dios. Pues si uno le pide la fe a Dios, y no tienes nada de fe, ¿verdad? En algo, de repente. Y le pides la fe, das cuenta que te dará y que tienes esa cosa. Ahora yo no creía en eso, que ese pizarrón existía. Y mira, ahora ya creo porque Y entonces aquí la pregunta es, ¿y por qué el mundo no cree? Porque no les ha sido dada la fe. ¿Sí? Exactamente. Claro, o sea, tienes que creer, o sea, tú tienes que poner, hermanos, y aquí pues no vamos a entrar en una discusión teológica, pero tenemos que entender, Romanos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino, ¿verdad?, del que Dios quiera tener misericordia. O sea, aquí todo el mundo tiene fe en un Dios, la gran mayoría, todos, o sea, sí hay una parte, ¿verdad?, de las personas que dicen que no creen nada, pero bueno. Pero los hindús, los mormones, los budistas, los católicos, los cristianos, los satánicos, todos creen en un Dios de alguna manera. Y tienen la fe, por ejemplo, podemos hablar de los musulmanes, inclusive ellos tienen la fe a tal punto que se autosacrifican. Dices tú, wow, pero esa fe pero esa fe no lo salva. Entonces no es la fe humana la que salva, aunque la tengas puesta en Dios. Es una fe divina que nos es dada y regalada, la que nos salva, o sea, la fe del Hijo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando el Señor nos ha dado su fe, los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo dice, si su fe fuera pequeña, como un grano de mostaza, no quiere decir que así quiere que sea nuestra fe, no, hermanos, está diciendo, si ustedes me creyeran. Pero creer a Dios, hermanos, tener fe en Dios es hacer lo que Dios me dice, tal cual me lo dice. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya Pablo no hacía las cosas como él las pensaba, aunque él las sabía hacer muy bien según su fe propia, como fariseo. Dice que él era intachable, hermanos, en cuanto a la ley. Pero no es porque él creyera mucho en Jehová de Israel, hermanos, y que lo sirviera como él creía, que Dios lo salvó. Inclusive Jesús le dijo, hey, Pablo, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Entonces no era la fe de Pablo que lo salvó. El Señor le declara a Ananías, instrumento escogido me es este, o sea, yo lo escogí. Yo lo escogí. El Señor se le aparece, hermanos, y empieza la fe verdadera, la fe de Dios en Pablo. Y aquí es donde vemos que esa fe fue dada a estos hombres. El Espíritu de Dios venía sobre ellos y les era dada esa fe que eran capaces de hacer lo imposible. O sea, ¿cómo crees, hermanos, que David no era un niño de 9, 10 años como lo pintan ahí en los dibujitos, ¿verdad?, de la escuela dominical? Ya era un joven, hermanos. Se le promete, ¿verdad?, la hija del rey como premio. Entonces ya estaba en edad casadera David, más de 20 años. ¿Cómo crees que David, hermanos, si todo Israel, los guerreros más aventados de Israel, que ya se habían aventado muchas guerras, nadie se atrevió a enfrentarse a Goliat? ¿Cómo crees que este joven David, hermanos, por sí solo se iba a aventar contra ese gigante? Fue por medio del temor de Dios y de la fe, exacto. Porque él mismo dijo, mira, dice Goliat, hey, ¿vienes tú conmigo como si yo fuera un perro con un palo y piedras? Y él le dice, no, más en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo a ti. O sea, es decir, yo no vengo porque yo creo que yo te puedo ganar. Yo vengo porque sé que Dios te va a entregar en mis manos.
Y es más, ahorita mismo te digo que te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu cuerpo a los demás. Casi no era violento David, hermanos. Por fe. Y aquí es donde entendemos que ¿quién le dio esa fe a David para esa valentía? Pues el Espíritu del Señor. Al igual que a Sansón, ¿quién le dio esa fuerza? El Espíritu del Señor. Y así nos vamos, ¿verdad? ¿Quién le dio, verdad? Esa resiliencia brava, hermanos, de esperar tanto tiempo, ¿verdad? Y de creer en las promesas de Dios, a ser capaz inclusive de sacrificar a su hijo, el Señor. Y es lo que quiere resaltar, ¿verdad? El escritor, hermanos, que prácticamente, ¿verdad? Es el Señor. Y ellos recibieron lo prometido. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Donde terminamos con esto que Josué les dijo, ustedes saben, ya cuando él estaba muriendo, les dice, ¿verdad? A los que van a continuar la conquista, ustedes saben que con todo su corazón y alma, que ni una de las buenas promesas que el Señor nuestro Dios nos ha hecho ha fallado. Cada promesa ha sido cumplida, ni una ha fallado. Hermanos, no cabe duda que las promesas hechas por Dios a su pueblo son innumerables y que dan testimonio de Dios mismo. Y luego continúa en el verso 33 y 34, ya dice primero, ¿verdad? Conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron, ¿verdad? Lo que había prometido, y luego nos vuelve a hablar de eventos específicos. Dice, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada, hermanos. Otra vez nos vuelve aquí no a dar nombres, sino a dar eventos para que el pueblo otra vez se acuerde y diga, Ezequiel, ¿quién cerró bocas de leones? Y ya para que Ezequiel se acuerde, pues Sansón. Sansón luchó con un león y con sus manos lo mató. Y David, cuando le dijo al rey Saúl, yo con mis manos he matado osos y leones. El chiste es que el pueblo recuerda, hermanos, ¿verdad? Esos testimonios. Sabemos que Sansón, hermanos, sabemos que David, ¿verdad? Mató animales salvajes como leones, como osos. Sabemos que Daniel fue liberado del foso de los leones, ¿verdad? También. Y es muy bonito cuando el rey, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿era Nabucodonosor o Darío? No, Darío. El rey Darío le pregunta a Daniel al otro día, bueno, dice que toda la noche el rey Darío, hermanos, estuvo preocupado y en su corazón, ¿verdad? Él quería creer en el Dios de Daniel, y dice que bien temprano en la mañana va al pozo donde fue echado Daniel, quitan la piedra y le grita, Daniel, el Dios en el que tú crees te pudo salvar. Yo no sé si había una pizca de fe ahí, ¿verdad? En Darío, hermanos, pero para que haya ido a hacer eso, ya, si él hubiera querido que estaba 100% muerto, hubiera dicho, no, pues ya se lo comieron los leones. Pero fue, hermanos, dicen que ordenó que quitaran la piedra y le grita, ¿verdad? Y luego dice que Daniel desde el foso de los leones le dice, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Qué hermoso, hermanos, recordar que por fe, ¿verdad? Siglos más tarde Pablo escribe, pero el Señor estuvo a mi lado y yo fui librado de la boca del león. Acuérdense que el león no nada más es un animal, sino el mismo Pedro dice que Satanás anda como ¿qué? Buscando a quien devorar, ¿verdad? Amados, los tres amigos de Daniel, bueno, dice, cerraron bocas de leones. Por lo menos sabemos que Sansón, David y Daniel estuvieron en esta situación de cerrar boca de leones. Ahora, los tres amigos de Daniel, hermanos, soportaron el fuego en el horno ardiente. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor hace una estatua enorme de oro y dice que todo su reino tiene que, ¿verdad?, postrarse y adorar su estatua. Cuando suenen los instrumentos de viento, todos se tienen que postrar. Los envidiosos, hermanos, que tenían celos de estos jóvenes de Daniel y sus tres amigos, rey, estos tres hombres no quisieron obedecerte. Él los manda a llamar, oigan, es cierto que ustedes no se obedecieron, les voy a dar otra oportunidad. Cuando suenen los instrumentos, ustedes tienen que adorar mi estatua. Y ellos le contestan, y es bien, bien bonito, hermanos, ver el testimonio de ellos. Vamos a leerlo, vamos a Daniel capítulo 3. Estamos precisamente lo que quiere el escritor de Hebreos, que recordemos, ¿verdad? Que los que están leyendo recuerden esas historias de fe y se llenen de esperanza, se llenen de esa fe que el Señor, ¿verdad?, nos da. Es capítulo 3.
en el verso 14, ellos están frente al rey Nabucodonosor y él les va a preguntar si es cierto que ellos no se, ¿verdad?, inclinaron. Les dice: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para que se inclinen y rindan culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? O sea, Nabucodonosor se creía que el papá de los pollitos. Ni un solo Dios los puede rescatar de mi poder. Pero verso 16, fíjate, hermanos, qué fe tenían estos jóvenes, hermanos. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de ti. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, dice, deseamos dejar en claro que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y entonces el rey dice que se enfureció, hermanos, que mandó que calentar el horno. Lo habían puesto a 100 grados Fahrenheit. Les dijo: súbanle a 700 grados Fahrenheit de ahí, ¿verdad?, para que estos salgan bien rostizados. Pero qué hermoso, hermanos, la fe de estos tres jóvenes que dijo: mira, rey, no necesitamos defendernos de ti. Nuestro Dios al que servimos, si quiere, Él nos puede rescatar. Y si no quiere, mira, aún así, seguimos confiando en Él. Qué fe tan grande, hermanos, de estos tres, ¿verdad? Dice que apagaron fuegos, o sea, que estuvieron ahí y que caminaron, hermanos, y no les pasó nada. Ahora, dice también que escaparon de morir a filo de espada, el verso 34. ¿Quiénes escaparon, hermanos, de morir a filo de espada? Pues otra vez, recordando, David huye en varias veces, hermanos, de Saúl, cuando Saúl el rey lo quiere matar, ¿verdad? Varias veces escapa. Elías también, hermanos, escapa de la reina Jezabel, esa reina terrible, ¿verdad?, que quería asesinarlo. Eliseo, hermanos, también huye de los reyes, ¿verdad?, que querían matarlo exclusivamente, ¿verdad?, en Samaria. Es decir, el Señor protegió a sus siervos, no importa cuántas espadas tenía un ejército o cuántos hombres iban tras de ellos. El Señor no permitió, hermanos, que ellos fueran atravesados por la espada. Y luego tiene este verso, hermanos, 34. Al ir cerrando, fíjese qué bonito pensamiento. Dice: cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir de filo de espada. Y luego dice: su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¿Quiénes fueron débiles, hermanos, y se volvieron fuertes? Acuérdense, todo esto es para remover los pensamientos de los hebreos y recordar las grandes proezas que por fe Dios permitió que los hombres y mujeres que a Él les dio esta fe, pues den testimonio de lo maravilloso que es el Señor. Sansón, recuerden que ya cuando Sansón le dice a Dalila, ¿verdad?, porque Dalila le está llore y llore y llore: dime cuál es el secreto de tu fuerza. No me quieres, Sansón. A Sansón hay que cambiarle el nombre a Sonsón, hermanos. Por Sonsón se lo echaron, ¿verdad? Primero le hizo una mentirilla a Dalila: no es cierto, tú no me quieres, tú me dijiste que era esto y nada. Segunda vez, y este Sonso, hermanos, le vuelve a decir, y otra mentira. Ya la tercera, ya Dalila le dijo: te voy a dejar y me voy a llevar el perro y el gato. Si no me dices esta vez el secreto de tu fuerza, adiós mi amor. Y aquel Sansón, hermanos, mira mi cabello, ¿verdad? Es que es obvio, hermanos, él sabía que ella lo estaba, ¿verdad?, pero su deseo sobre ella fue mayor que la fuerza y sabiduría que Dios le dio. Conocemos la historia. Dice que le cortan su cabello, el Señor lo abandona a su espíritu, porque no venía del cabello, ¿verdad? Pero acuérdense que el cabello largo era un voto, ¿verdad?, nazariato. Es decir, el que traía el cabello largo, hermanos, sabían que se había hecho siervo el Señor y que le servía a Dios. Total, ya cuando lo capturan los filisteos, que ya no tiene fuerza, le sacan los ojos, hermanos, lo vuelven ciego
y lo ponen a moler, ¿verdad?, en una piedra como las mulas. Es una burla, ¿verdad? Y reconociendo su pecado, Sansón, por eso le digo que el Dios es un Dios de oportunidades. Por más bajo y por más vil, hermanos, que haya sido tu vida, aún conociendo a Dios y haber sido usado por Él, Sansón le dice al Señor: Señor, dame fuerza una vez que, una vez más, Señor. Permíteme, Señor, ¿verdad?, vengar tu nombre de estos enemigos tuyos. Fue llevado Sansón a un festival, hermanos, grande, una convocación grande de los filisteos. Estaban en el templo de su rey Dagón. Ustedes saben que antes los techos había muchas columnas, ¿verdad?, para poder cargar los techos que tenían. Y dice que Dios le vuelve a dar fuerza a Sansón, avienta las columnas, y dice que Sansón mató más filisteos ese día, cuando estaba débil, que toda su vida, hermanos, que había tenido una fuerza, ¿verdad?, tremenda. De su debilidad, hermanos, Dios la convirtió en fortaleza. Ezequías, hermanos, oró a Dios. Este era un rey, ¿verdad? Cuando Isaías el profeta le dijo: Ezequías, vas a morir. Ezequías dice que oró al Señor, hermanos, y Dios contestó su oración y le concedió a Ezequías 15 años más de vida. Dice que ya estaba por morir, ya estaba débil, pero en esa debilidad Ezequías se arrepiente, hermanos, y busca la misericordia de Dios, y el Señor, ¿verdad?, le da su misericordia, y en su debilidad Dios le aumenta, ¿verdad?, años de vida y salud. ¿Qué decir, hermanos, del pueblo que ya Nabucodonosor vino, destruye Jerusalén, se lleva a los cautivos a Babilonia, y es donde está Daniel, ¿verdad?, y Sadrach, Mesach, Abednego? Después de 70 años, Dios había prometido que iba a dejar regresar otra vez a su pueblo, hermanos, a Jerusalén. Entonces Nehemías, ¿verdad?, y Esdras quieren empezar este viaje, hermanos, y reconstruir Jerusalén. Se necesitaba un ejército, hermanos, hombres fuertes, mucho dinero para reconstruir las murallas de la ciudad y empezar a reconstruir todas las casas, el templo. Era un pueblo débil, eran muy pocos, pero el Señor, hermanos, les dio fortaleza. Si tú lees ahí en el libro de Nehemías, dice que en una mano tenían la espada y con la otra mano trabajaban, hermanos, porque había muchos pueblos enemigos que no querían que levantaran el muro. Y el Señor les dio fuerza, hermanos, para defender y trabajar al mismo, ¿verdad?, al mismo tiempo. ¿Quiénes fueron los poderosos en batalla, hermano? Porque dicen: su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos. Nuevamente reluce otra vez David, ¿verdad?, el nombre de David, damos vuelta. Josafat, rey de Judá, enfrentó a un gran ejército en Edom. El rey derrotó al enemigo, hermanos, porque Dios luchó por él, dice Segunda de Crónicas. Inclusive, no sé si es esta la ocasión, pero hay una ocasión en que Dios hace llover granizo y termina con todo un ejército, hermanos, sin que Israel haga nada. Ezequías, rey de Judá, hermanos, supo que un poderoso ejército asirio iba tomando todas las ciudades amuralladas de Judá, y ya nada más faltaba Jerusalén por ser derrotada. Pero a causa de la fe de Ezequías en Dios, Dios envió un ángel, y este ángel en un día, hermanos, mató a 185,000 soldados en una noche. Imagínense. El rey Sennacherib, rey de Asiria, hermanos, se retiró con su ejército y regresó a Nínive. Primero llegó él, conquistó todas las ciudades de arriba de Israel, hermanos, todas las ciudades de Judá, y ya nada más le faltaba, ¿verdad?, la capital, Jerusalén. Ya había ganado todo, hermanos, para su rey. Y ya dijo: nada más me falta esta ciudad. Ya no es nada, Jerusalén, ¿verdad? Su Dios los abandonó. Pero el día que él clama con sinceridad el rey, hermanos, y el pueblo, Dios rescata a Israel y hace huir a los ejércitos. Y termina ya, hermanos, esta sección, el escritor, con este hermoso verso, verso 35. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Qué hermoso, hermanos, estos testimonios de mujeres que por fe recibieron de vuelta a sus hijos, a sus muertos. En el Antiguo Testamento leemos que tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo resucitaron a jóvenes que estaban muertos y se los devolvieron a sus madres. La viuda de Sarepta, ¿verdad?, que no era de Israel, creyó, hermanos, después de recibir a su hijo de manos de Elías. Ella dijo: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que viene de tu boca es la verdad.
La otra viuda fue la mujer sunamita, hermanos, que vino a Eliseo porque sabía que era un hombre de Dios y sería el instrumento que Dios usaría para resucitar entre los muertos a su hijo. Estas mujeres creyeron en que estos hombres eran hombres de Dios y que el Dios de ellos podía darles vida a sus hijos. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos el ejemplo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le devuelve la vida a este joven? Marta y María también reciben a su hermano Lázaro después de 4 días que Lázaro está, ¿verdad?, en la tumba, hermanos, lo reciben, ¿verdad?, vivo. ¿Recuerdan las viudas de Jope cuando el apóstol Pedro resucita a Dorcas, ¿verdad?, por medio del poder del Espíritu Santo? Hermanos, cuán maravilloso es la fe que el Señor Jesús ha puesto en su pueblo. Una fe que es capaz de creer en el poder de Dios para hacer lo imposible. Lo imposible. Y nos queda a nosotros buscar y pedir ser llenos de esta fe salvadora y que vivamos por medio de ella nuestra vida. Ese es el punto, el deseo, el anhelo del escritor de los Hebreos, que ya los hebreos se olvidaran de las obras religiosas, hermanos, que se olvidaran de los ritos, de las ceremonias, de los golpes de pecho, de los rezos. Él quiere que vuelvan y recuerden que ninguno de estos hombres que se mencionó, hermanos, fueron escogidos o fueron salvos o fueron hechos famosos porque fueron religiosos, sino fueron hombres y mujeres imperfectos que creyeron en un Dios perfecto, en un Dios que es capaz de hacer todas las cosas que ninguno de nosotros, ni reyes, hermanos, podían hacer. Y aquí, ¿verdad?, es hermoso entonces cómo él va terminando, ¿verdad? Y termina con lo más, ¿cómo se puede decir? Con lo más importante de la doctrina de la salvación. El Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es casualidad que termine, hermanos, el escritor de Hebreos diciendo: por fe, las viudas recibieron nuevamente a sus muertos. Termina con la muerte y la resurrección, fíjense, el escritor del libro de Hebreos. Y eso nos recuerda perfectamente al Señor Jesucristo. Es decir, por fe el Señor Jesucristo creyó que su Padre, hermanos, no lo iba a abandonar y lo resucitaría. Y así fue. Y ahora, ¿verdad?, después de tantos testimonios que nos da este escritor, la pregunta es: ¿qué justificación tenemos nosotros para no creer? ¿Cuál es ese enemigo, hermanos, que no te deja creer? ¿Cuál es ese gigante que te impide hacer la voluntad de Dios? ¿Es la muerte? No. ¿Es la espada que te vayan a matar? Pues aquí también los libró de espada, los libró de muerte. ¿Son los años? Pues Abraham y Sara eran viejitos. ¿Qué es lo que tú pones por impedimento para creerle a Dios? Es que soy mujer, es que soy hombre, es que soy muy joven, es que soy viejo, es que soy, no sé, hermanos, es que tengo familia, tengo que pensar en ellos. Adelante. Claro. ¿Qué te impide creer? Y créanme, hermanos, a los pocos ateístas que me ha tocado, que defienden bien su pensamiento, todos tienen una tragedia en su vida que a partir de ahí dejaron de creer en Dios. Más bien dicho, creen en Dios pero están enojados con Él y lo niegan. Así son. Dios creó un vacío en nosotros que solamente Él lo puede llenar. Y por eso el hombre busca todo tipo de dioses. Pero en nosotros que ya hemos creído, porque acuérdense que esta carta el escritor de Hebreos la está enviando, ¿verdad?, precisamente a hebreos que ya creen en Jesucristo, que ya empezaron a seguir al Señor Jesús como el Mesías, y que en el momento que están pasando, acuérdense, al principio cuando empezamos la carta, acuérdense que había persecución, hermanos. Acuérdense que había persecución tanto de los romanos como de los judíos religiosos hacia los cristianos. Acuérdense que les estaban encarcelando, les estaban quitando sus propiedades, a algunos los estaban juzgando y matando. Y entonces el escritor de Hebreos quiere afirmar la fe
de los que andan tambaleando. Quiere, ¿verdad?, que los hebreos que no se han entregado se entreguen. Y los que sí están, hermanos, siguiendo la fe, quiere, ¿verdad?, fortalecerlos. Esa es la intención de la carta. Y todo este capítulo es recordarles, hey, no importa por todo lo que vayan a pasar, pobreza, enfermedad, cárceles, muerte, espada, el Señor hizo que por medio de la fe todos estos hasta recibieran a sus muertos. Y entonces es tomar, ¿verdad?, ese ánimo, tomar, ¿verdad?, por parte del Señor aquello que no es nuestro, hermanos. La fe y la confianza plena en que aunque estés en una cruz injustamente clavado, siendo el ser más hermoso, puro y santo, hermanos, sintiendo que te ha abandonado el Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aún pareciendo que ya no hay victoria, hermanos, al tercer día la luz brilló para jamás ser oscurecida. Y así también nosotros, el Señor nos dijo muy claramente, dijo, si yo siendo el tronco, me derribaron y me hicieron lo que quisieron, ahora ustedes siendo las ramitas, ¿qué creen que les espera? Pero dice, confíen, yo he vencido al mundo. Y amados, es la fe en el Señor la que nos va a hacer atravesar toda clase de problemas, circunstancias, pecado, persecución, muerte, enfermedad, traiciones, falsa religión, todo lo que en nuestra vida, hermanos, viene o vamos a causar o nos van a causar, todo mediante la fe vamos a poder, ¿verdad?, vencer al Señor Jesucristo. Por eso es muy válido pedirle fe. Claro, hermanos, fortalécenos la fe, Señor, aumentanos la fe. Claro, porque estamos declarando una dependencia total de Él, hermanos, y no de nosotros. Es una dependencia de decir, Señor, no puedo, Señor, yo no soy capaz, solamente tú. Te necesito, Señor, necesito de tu Santo Espíritu, así como estos necesitaron de tu Santo Espíritu, yo también, Señor. Moisés lo dijo muy claramente, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Y eso es lo que trae a memoria todas estas bonitos testimonios de fe que el escritor de Hebreos, hermanos, ha entregado en esta carta para que los que la leen vengan a la memoria y recuerden cuán grandes proezas el Señor ha hecho, ¿verdad?, con su pueblo. Amén. Señor, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tu fuerza no disminuye, tu sabiduría, Señor, no disminuye. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, con la fe que no tenemos. Ayúdanos a vivir, Señor, y a crecer en aquella fe que tú das, que desde lo poco se empieza, Señor. Si en lo poco somos fieles, sobre mucho nos pondrás. Permítenos creerte, Señor, y someternos y humillarnos en las cosas que a lo mejor creemos que nosotros somos capaces, pero la verdad tú dices que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a entender, Señor, que desde la cosa más mínima te necesitamos para hacerlo bien, Señor, para agradarte. Y permítenos que cuando las cosas grandes vengan, Señor, recordemos lo que ya has hecho en la vida de millones y también en nuestro pasado, Señor. Siempre has cumplido tus promesas, siempre has sacado adelante, Señor, tu plan, y no va a ser la excepción en nuestra vida. Si confiamos, Señor, somos fieles a tu palabra. Así es que, Señor Jesús, aquí estamos tu iglesia, dependiendo de tu poder, dependiendo de ti, dependiendo, Señor, de la fe que buscamos y que tú nos das para poder tener la victoria en tu nombre, Señor Jesucristo. Alabado seas. Clamamos y dependemos de ti, Señor, y nos declaramos débiles para que tú seas fortalecido en nosotros, Señor. Así como el apóstol Pablo decía que ya no vivo yo, sino que estoy muerto, Señor, y tú vives en él, que también sea una verdad en nuestra vida. Alabado seas nuestro buen Dios, nuestro Padre. En tu nombre oramos, damos gracias. Amén. Gracias, hermanos.